Aló, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Todo Buenas tardes, bien? Juan Carlos. ¿Cómo están? Juan Espero que Carlos, hayan podido buenas almorzar tardes. bien. Hola, ¿cómo estás? Espero que hayan podido almorzar bien y pues que estén listos para esta parte de lo que sería el diseño del edificio de hormigón, prácticamente los pasos finales, ¿no? Entonces, vamos a arrancar rápidamente con la parte de lo que sería el modelo. Entonces, por favor, abran el modelo que veníamos trabajando durante estas 3 semanas. Y en teoría deberíamos estar hasta este punto, ¿no? Entonces vamos a recapitular un poco lo que es el análisis que hemos hecho hasta el momento. Recuerden que cogimos un edificio, una sección estructural, asignamos lo que serían los elementos de hormigón de vigas y columnas, asignamos lo que era la parte de los diafragmas rígidos, las zonas rígidas de conexión, los apoyos, y bueno, verificamos todo lo que sería la parte de la configuración de lo que es los estados de carga y los casos de carga, ¿no? Entonces, la última vez nos quedaba ahí como algo de verificar, que les comentaba que aparece que el edificio pesa muchísimo más de lo que está considerado en la fuerza sísmica o en el análisis de fuerza sísmica, ¿no es verdad? Entonces, esa parte la vamos a corregir y revisar en este momento. ¿Listo? Entonces, primero vamos a realizar un chequeo teniendo en cuenta lo que sería el análisis de derivas para el edificio. ¿Listo? Entonces, para la configuración de derivas, resulta que SAP tiene un problema y es que automáticamente SAP no permite realizar el chequeo de derivas automáticamente, ¿no? Entonces, el programa necesita que yo configure de una forma específica el chequeo de derivas o que yo analice el chequeo de derivas de una forma manual, como lo hicimos la clase anterior. ¿Recuerdan? ¿Quién me recuerda cómo se calcula la deriva? Sería la diferencia de las deflexiones de la parte de arriba y abajo de una columna dividido para la altura de la columna. Perfecto, ¿no? Entonces, esa parte lo hicimos el chequeo manual la clase anterior. Entonces, hay una forma, digamos que un poquito más, de alguna forma más simple, que se puede configurar eso analizando y que lo podemos exportar luego en los datos, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, vamos a escoger una columna para hacer el análisis de derivas. Aquí el problema es que vamos a necesitar hacer el procedimiento para cada columna y va a ser un procedimiento independiente, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué columna voy a coger? Pues en principio yo voy a seleccionar estructuras, dependiendo del tipo de estructura, pues voy a tratar de escoger las columnas que estén siempre más alejadas de lo que es el centro de rigidez del edificio, ¿no? Porque ahí supongo, yo asumo, que serían los puntos que más se deforman. Y también voy a escoger las columnas que estén más en el extremo del edificio, de tal forma que por el efecto de torsión que existe y que hablamos la anterior semana, que el programa automáticamente considera un momento por la excentricidad, ¿no? Pues genere una torsión que incremente las deformaciones del edificio, ¿no? Entonces, para el ejemplo, yo voy a coger y voy a seleccionar una columna del extremo que tranquilamente puede ser una de las que sí suben hasta el último piso. Fíjense que si yo analizo en este lado, pues el edificio en este punto, esta columna de aquí, pues no tiene continuidad hasta la parte superior. Entonces vamos a escoger una columna que tranquilamente puede ser de pronto una columna como esta de aquí, la que está aquí, que vendría a ser el eje B5, según nuestra distribución tridimensional y según pues lo que se está seleccionando acá. Entonces yo voy a seleccionar o voy a poner una vista en el plano XY y le voy a dar que me muestre una vista en 3 dimensiones, como lo sabemos hacer, de tal forma que me muestre todo el edificio y yo voy a seleccionar con la selección de izquierda a derecha lo que sería solamente el nodo para que me conecte o me seleccione todos los elementos de la columna.
Entonces, al seleccionarlo, aquí me aparece automáticamente los elementos seleccionados. Voy a la parte derecha y dando clic en una parte blanca, voy a decirle que me remueva los elementos, perdón, que me seleccione solamente esos elementos, ¿sí? Y prácticamente ya tendría aquí la columna de análisis. Entonces, en esta columna, en la vista, ya que me están estorbando un poco las grillas, me voy a View, Show Grids, y las voy a quitar. Y en esta vista de la derecha también, le voy a decir a SAP que me muestre los labels de los nodos. Y le voy a dar aplicar. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo el nombre con que SAP ha definido esa columna en los extremos de nodo, ¿no? Entonces aquí el concepto es básico. Si yo pudiera de alguna forma decirle a SAP, oiga, ¿sabe qué? Calcúleme el desplazamiento lateral y résteme el desplazamiento lateral del nodo de abajo, ¿sí? Y eso divídalo por algo, pues entonces yo voy a coger y voy a calcular directamente la deriva, ¿no? Entonces, supóngase que yo tengo el desplazamiento, si yo tuviera, ¿no?, que analizar la deriva de esta estructura en el último piso, yo tendría que analizar el desplazamiento, aquí sería la deriva del piso 4, va a ser el desplazamiento del nodo 77 menos el desplazamiento del nodo, ¿cuál sería el otro nodo? A ver si están despiertos. 54. 54, y eso lo voy a dividir por la altura del piso, que en este caso son, o sea, pues digamos que como estoy en unidades de metros, pues sería 3.4 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto por álgebra es lo mismo que yo diga el desplazamiento del nodo 77 entre 3.40 menos el desplazamiento del nodo 54 entre 3.40. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Pues lo que vamos a hacer aquí es irnos a esta parte que dice definir General Displacement. ¿Listo? Y en este General Displacement voy a generar un desplazamiento generalizado. Yo lo voy a utilizar para calcular derivas de una forma pues un poco más rápida, pero en teoría ustedes lo pueden calcular o lo pueden utilizar para hacer cualquier función que ustedes necesiten eh, dentro de lo que son la configuración. Entonces, voy a venir aquí a agregar un nuevo desplazamiento generalizado y le voy a decir que esto va a ser la deriva de la columna B5, deriva B5, ¿sí? Si quieren. Y le voy a decir que esto va a ser para el sentido X, ¿sí? Y aquí le voy a poner una, digamos, una nomenclatura. Este es la deriva de la columna B5. De pronto le quito así, solamente le pongo B5X para el piso 1, ¿no? Y entonces empiezo a decir, ¿qué es lo que voy a generar o qué es lo que voy a analizar? Entonces aquí le digo que necesito desplazamientos y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner aquí el nombre del nodo del piso 1, que en este caso sería el nodo 10, y le voy a decir como está en X, y yo recuerdo que los desplazamientos en X son el grado de libertad U1, entonces le voy a decir que a ese desplazamiento en X del nodo 10, ¿sí?, lo multiplique por 1 entre, y aquí va la parte, ¿no? Como estoy en metros, que lo divida o lo multiplique por 1 entre 3.4. ¿Listo? Y le voy a dar agregar. Entonces, ahí lo que le digo a SAP es que el desplazamiento del piso del nodo 10 lo divida entre 3.4 y tengo este primer componente. Y ahora voy a coger por el otro lado el desplazamiento del nodo 112 en 1, lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por lo mismo. O ¿Por sea, lo menos, mismo? pero. Exacto, menos. Para que reste.
¿no? Entonces, eso lo voy a poner aquí, le voy a dar OK, y ahí tengo eso que sería la deriva del piso 1 de la columna B5 en X. Voy a agregar rápidamente los del piso 2, haciendo el mismo análisis. Entonces, para el piso 2 tendría la del piso 31, 1 entre 3.4, agregar, y el 10 con negativo, agregar, OK. Voy a generar uno nuevo, que sería piso 3, en el cual sería el 54, 1 entre 3.4, agregar, 31, negativo, y uno para el piso 4, que sería 77, 1 entre 3.4, agregar, y el 54 con el negativo. Entonces, ahí tendría los desplazamientos en X de perdón, las derivas en X de esa columna, ¿sí? Ahora voy a crear lo que serían las derivas en Y. Entonces, copio esta parte, aquí ya sería de Y, piso 1, y aquí lo único que debería cambiar es lo siguiente. ¿Qué tendría que cambiar aquí para hacer el análisis en Y? Si es que se entendió. En U2. U2, perfecto. ¿Verdad? Entonces pongo aquí 1 entre 3.4, agregar, 112, negativo, agregar, OK. Del piso 2, sería 1, 1 entre 3.4, agregar, 10, para el piso 3, 54, y para el piso 4 con los nodos 77 y 54. ¿Listo? Entonces aquí tengo las derivas y así pues puedo ir identificando cuáles son las columnas de interés y puedo hacer ahí ese análisis. ¿Listo? Entonces, aquí me falta corregir el problema que teníamos antes, ¿no? Entonces me voy a venir a los load cases y les voy a recordar un poco acerca del método que utilizamos para estimar la fuerza sísmica. Entonces teníamos que la fuerza sísmica la habíamos creado con este caso lineal en donde pusimos el patrón de carga de fuerza sísmica FHEX. ¿Listo? Pero entonces recuerden aquí una cosa, fíjense aquí lo que aparece en este punto. Aquí me dice que la masa que se va a usar para estimar la fuerza sísmica es la que se conoce como MSSS RC1. ¿Sí? Entonces voy a venirme aquí ahora al definir el load pattern. Y se fijaron que cuando nosotros usamos o configuramos la masa, perdón, el estado de carga,
pues nunca pusimos cuál es la masa que va a considerar SAP para ese análisis. Entonces, lo que pasa es que me olvidé de configurar esa parte y por eso salió el error que teníamos al final de la discrepancia. Entonces, yo voy a venir aquí a definir y aquí me aparece que defina las fuentes de masa. Entonces, para la definición de las fuentes de masa, aquí me aparece el nombre que teníamos antes, ¿sí? Y le voy a decir modificar. Y al modificar, él me va a aparecer primero, me va a aparecer lo que sería el nombre, esto lo puedo cambiar, pero pues lo vamos a dejar por defecto. Pero más importante, aquí me aparecen opciones. La primera opción y que aparece por defectos es que él va a utilizar la masa proveniente de la masa propia de los elementos, o sea, de las vigas y columnas que yo he modelado, adicional de las masas que yo haya puesto específicamente en los nodos como masas. Entonces, en este caso, claramente esto es un error, porque pues el edificio, yo le incluí el peso propio de la losa mediante cargas específicas. Y no, pues yo necesito considerar esa masa también para lo que es el análisis de fuerza sísmica o para la estimación de la fuerza sísmica en el edificio. Entonces yo voy a coger aquí y le voy a quitar este y le voy a decir a SAP, mejor cójame la masa que está especificada en ciertos patrones de carga que le voy a decir. Y entonces aquí yo agrego todas las cargas muertas. La carga muerta 1, que incluye lo que sería el peso propio de los elementos. La carga muerta 2, que es las viguetas. La 3, que es la fachada. Y la 4, que sería la carga de la escalera. De tal forma que me va a quedar así configurado nuestro masa aportante, nuestra masa que es para la distribución, ¿no? Entonces le voy a dar OK y le voy a dar OK. Y con eso ya tengo configurado y corregido la parte de la masa que habíamos hecho la anterior vez. Ahora, la última vez también usamos o creamos funciones de respuesta y importamos el espectro. ¿Recuerdan cómo importamos el espectro? Sí. Listo. Entonces, ese espectro que nosotros incluimos, pues lo vamos a configurar para que el espectro lo tome SAP y haga un análisis espectral de lo que sería nuestro edificio. Entonces voy a venir aquí a Load Cases y voy a agregar un nuevo Load Case al cual le voy a llamar, ¿sí? Análisis modal espectral, pero que de aquí en adelante yo voy a llamar con la letra E. Yo voy a considerar que el factor de sismo real va a ser el que se obtiene por un análisis modal espectral. Pues aquí voy a decir que esto es el análisis modal EX. Perdón, antes de eso, antes de configurar el sismo, voy a colocar el análisis modal. Entonces voy a poner aquí análisis modal y le voy a poner aquí en el caso o en el tipo de carga, le voy a decir que sea modal. ¿Listo? Ahora, en el análisis modal, le voy a decir aquí que me coloque la rigidez para el análisis modal, lo considere considerando la rigidez inicial del caso P delta. Y aquí le voy a decir que me calcule los número máximo de modos de vibración y le voy a dar un valor de mínimo de modos de vibración a calcular. Entonces recuerden que realmente cada masa o cada nodo tiene en el espacio 6 grados de libertad en esta estructura. Entonces, en esta estructura yo tengo un montón de modos, pero debido, o de masas que están en cada uno de los nodos, pero debido a que yo hice un diafragma, básicamente la masa que está unida al piso va a tener 3 grados de libertad en general. Entonces yo voy a tener que cada masa está unida a un diafragma que se mueve o se desplaza lateralmente en X en y verticalmente, o sea, 3 grados de libertad, o que rota, ¿no? En sus 3 ejes.
Lo que quiere decir que a manera simplificada, este edificio podríamos tranquilamente asumir que tiene por piso 6 grados de libertad, ¿sí? Simplificado, tiene 3, un desplazamiento lateral, ¿sí? Horizontal y una rotación alrededor del eje vertical Z. Y como tengo 4 losas, entonces tendría 12 modos de vibración. Entonces el número máximo que voy a considerar van a ser 12 por... Y aquí entonces empieza a jugar un poco lo que sería el número, ¿no? Entonces el máximo podrían ser 12. Entonces aquí le vamos a poner el doble de los 12 modos de vibración, que serían 24. ¿Listo? Este valor, digamos que lo vamos a empezar a determinar y les voy a mostrar cómo podemos chequear si estamos poniendo muchos o si estamos poniendo muy pocos. Para el número mínimo, yo le voy a colocar que al menos me considere los 12 básicos. 3 por cada piso, teniendo en cuenta pues cómo está configurado el edificio. Entonces, estos valores se pueden modificar y bueno, le vamos a decir que me haga un análisis modal calculando lo que serían los eigenvectors de lo que sería la matriz de rigidez y demás. Le voy a dar aquí OK. ¿Listo? Y a partir de ese análisis modal, vamos a configurar lo que sería el sismo. Entonces voy a configurar la fuerza sísmica en X y le voy a decir que esto es un análisis que es de tipo de respuesta espectral. Y en ese momento se me activan un montón de opciones. Entonces voy a colocar para este edificio, ¿sí?, que las combinaciones modales pues sean o tengan que ver con lo que sería el análisis modal del caso modal que acabo de crear, ¿sí? Y le voy a configurar también que en este caso, que es para el sismo en X, él utilice lo que sería la aceleración que se obtiene en el sentido X de mis nodos, producto del el espectro de respuesta que cree que sea de esmeraldas. Entonces recuerden que en este caso, nosotros estamos trabajando en unidades de kilonewtons metro, y por lo tanto las aceleraciones están en metros por segundo al cuadrado. Entonces, este espectro que yo creé estaba en unidades de G. Voy a multiplicar esto por 9.81 para volverlo una aceleración. ¿Listo? Y con eso le voy a dar OK. Voy a crear de nuevo una copia para configurar el sismo en Y. Y nuevamente, ahora lo que voy a modificar es que el sentido que voy a analizar es el U2. Modifico y lo creo. Y le doy OK. Entonces, en este punto ya tenemos todo lo que sería la configuración de la fuerza sísmica y más que todo la configuración de las cargas y vamos a proceder al chequeo. Entonces, ¿cómo vamos a chequear? Pues en la anterior clase les decía que al menos en nuestra edificación, en un caso real, yo debería chequear cuál es el peso total del edificio, ¿sí? Y cuál es el parámetro de cortante basal que yo debería esperar en mi edificio y que esté aplicado en SAP automáticamente, ya que SAP prácticamente aplica todas las fuerzas que hemos visto en este momento. Entonces, al menos eso debería yo tener un control de cuánto es esa estimación para poder hacer la revisión. Entonces, rápidamente vamos a controlar lo siguiente. Entonces, yo le voy a dar correr a todos estos casos que hemos configurado y vamos a analizar los resultados que nos dan.
¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a chequear es algo que me exige la norma y es que el cortante basal obtenido por el método de la fuerza horizontal equivalente, ¿sí? Perdón, el cortante basal obtenido por el método modal espectral, o sea, el cortante que nosotros vamos a obtener debido a este sismo espectral, debe ser mayor o a lo sumo igual al 80% del cortante obtenido por el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Ese es un chequeo. Entonces, voy a venir aquí a mostrar las tablas. Y en las tablas le voy a decir que me muestre SAP las reacciones en la base y las cargas sísmicas, lo mismo que activamos la anterior vez, de los estados de carga que yo necesito controlar, que en este caso va a ser la carga muerta, la fuerza sísmica y lo que sería EX y EY. Y con esto le digo que me muestre los resultados. Entonces, aquí vamos a hacer algunos cálculos y vamos a comprobar algunas cosas. Entonces, en este punto, él me va a decir que la carga o el peso que utilizó para hacer el análisis de fuerza horizontal equivalente, esto es fuerza horizontal equivalente, es igual a 23.550 aproximadamente kilonewtons. Si ustedes multiplican ese peso del edificio por 1.61, ¿cuánto les da? $37,915. 37.915. Si utilizan, pues, los valores exactos, les debería dar este valor. ¿Listo? Entonces, ahora yo tengo 37.915 kilonewtons, ¿sí? Y con eso, pues voy a chequear cuál es la fuerza que él aplicó en cada uno de los diafragmas. Entonces, nuevamente, si ustedes suman estos, por ejemplo, para el diafragma en X, si suman los tres valores, los cuatro valores de cada piso, pues se van a dar cuenta que la suma tiene que dar los valores que teníamos aquí de 37.914. ¿Listo? Entonces voy aquí a anotar dos cosas. El peso por el método de la fuerza horizontal equivalente es igual a 23.549,37 o 39. ¿Listo? Ahora, ¿cómo chequeo que esté más o menos adecuado este asunto? Entonces me voy a venir aquí a la parte de las reacciones en la base y aquí voy a mirar los resultados obtenidos para la carga muerta. Y aquí me voy a dar cuenta que en la carga muerta, en la reacción total, en la sumatoria de todas las reacciones verticales, que serían las reacciones FZ, pues el valor que me está tomando para carga muerta es igual a 23.696,80 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos analizar? Fíjense que, a diferencia de lo que hicimos la última vez, en donde aparecía un valor supremamente pequeño, ¿recuerdan? Que nos salió un valor supremamente pequeño. Sí, de 4.000. ¿Ah? De 4.000 era. Era como de 4.000. Ahora, haciendo la modificación y la corrección de la masa, pues los valores me dan similares. Entonces, ¿por qué no me dan iguales? Esa sería la pregunta, ¿sí? Entonces resulta que los valores no me dan iguales
por el simple hecho de que si yo cojo y analizo la estructura, entonces la masa de cada columna, digamos la masa de esta columna, para SAP, aunque la masa en la realidad está distribuida, para SAP lo único que tengo es la mitad de la masa en la parte superior y la mitad de la masa en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, si ustedes analizan eso, y eso es lo que ocurre en la realidad, pues de la primera columna, toda la mitad de la masa de la primera columna está unida al empotramiento. Lo que quiere decir que esa diferencia que hay entre este valor y este valor corresponde al peso de todas las columnas del primer piso en la mitad de ese valor del peso propio de esas columnas. ¿Estamos? Sí. ¿Listo? Entonces, eso se puede comprobar. Ustedes pueden sacar el peso de la columna en el primer piso y pues podemos saber tranquilamente cuántas columnas son, ¿no? Entonces, con un cálculo fácil. Entonces, yo tengo aquí, digamos, me voy al piso 0 y si yo selecciono, me dice que tengo 23 columnas. Entonces, el peso de las columnas van a ser igual a 23 columnas que tienen una altura de 3.40 medios, que tienen una sección de 0.40 al cuadrado y que tienen un peso de 23.54 kilonewtons por metro cúbico del hormigón. ¿Cuánto me da este valor? $147.3. 47. 140.3 kilonewtons. Entonces, a este que tenemos aquí, ¿cuánto es la suma de este valor de WFHE más el W de la columna? Eso me debería dar, ¿cuánto te da? 23.549,39 más 147.3. 23.696.7. 23.696. .7 me salió. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí. Listo. Entonces, ahí comprobamos pues, que el programa efectivamente calculó el peso propio del edificio, lo colocó como fuerza horizontal y está aplicándolo en cada piso de una forma pues adecuada. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a comprobar es la relación. Entonces, fíjense que aquí tengo que la fuerza horizontal equivalente, voy a de nuevo a sacar la tabla, ¿sí? Vengo acá a la parte de la tablita y ahora me voy a ir a la parte de las reacciones en la base y voy a mirar los resultados de las fuerzas espectrales, o sea, de estas dos. ¿Listo? Entonces, en últimas, yo voy a tener lo siguiente. Mi análisis va a ser comparar el valor que tengo o que utiliza la fuerza horizontal equivalente con el peso que él toma o el cortante basal que toma por el método modal espectral. ¿Estamos? Entonces, cuando yo me voy aquí a la carga sísmica, ¿sí? Fíjense que yo tengo aquí que el cortante basal o el base shear que está tomando por la fuerza horizontal equivalente es igual a este valor, 37.300
37.914,51 kilonewtons. ¿Listo? Y el cortante basal que está tomando por el método de la fuerza espectral, del análisis modal espectral, en X, pues es este que aparece aquí. En X sería 1654.95 y en Y es igual a 16.106.74 kilonewtons. ¿Se entiende? Sí. Sí. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿se cumple? Recuerden que en últimas, yo tengo lo siguiente. El cortante basal dividido, el cortante basal del método modal, perdón, del método espectral, modal espectral, o sea, este, debe ser mayor o igual al 80% del método de la fuerza horizontal equivalente, o lo que sería lo mismo que la relación entre esos dos sea mayor a 0.8. ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? Sí. Entonces, yo voy a coger el valor más pequeño de los obtenidos por el método modal espectral, que en este caso sería el sentido Y. Y ese es el que lo voy a incluir aquí. Y lo voy a dividir por el valor que está arriba. ¿Cuánto es la división entre B e Y entre B, F, H, E? ¿Cuánto sale esa división? Sale 0.42. 0.42. Obviamente menor que el cortante, menor que 0.8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Este edificio no está cumpliendo con la normativa. Pues vamos a ver por qué puede ser que no está cumpliendo el edificio. Entonces, lo primero que voy a chequear es en esta parte izquierda, voy a poner una vista en 3D y le voy a decir al edificio que me muestre el desplazamiento del análisis modal, que puntualmente me muestre el primer modo de vibración y que me muestre cómo la estructura estaba inicialmente antes de deformarse por este modo de vibración. Y le voy a dar OK. Entonces, él me muestra ese modo de vibración. Le voy a dar aquí en Start Animation para que me muestre cómo se está deformando la estructura. Y aunque ustedes no lo crean, hacer moverse la estructura a veces me muestra si hay algo que no esté bien conectado, si hay algo que no está funcionando, algún elemento quedó suelto, si algo está con algún problema en general. Entonces, le voy a dar pausar, voy a mover un poco ese movimiento. ¿Listo? Y de nuevo le voy a decir que me muestre el movimiento. Entonces, ¿cómo le salió en su estructura? Juan ¿Ven algo Carlos, que a mí esté me salió suelto? para el otro lado. Para el otro lado. O sea, me sale en la dirección X. Ah, no importa. No importa. Eso es dependiendo de cómo calculaste cómo calcula los eigenvalues. ¿Listo? Ah, ya. Ok. Entonces, podemos darnos cuenta que no hay elementos sueltos. No hay elementos sueltos en esta estructura. ¿Sí? Eso es lo primero. Revisar que estén todos los elementos conectados. Lo segundo, voy a parar aquí un momento.
y es darme cuenta de lo siguiente. Fíjense aquí en la parte superior que aparece que cuál es el periodo. Entonces, nosotros habíamos configurado la fuerza horizontal equivalente para una aceleración espectral de un periodo de, ¿cuánto dijimos? 0.4 segundos. ¿Sí? Y eso nos dio 1.61, si mal no me acuerdo. G. Pero fíjense, según la distribución de masas, ¿cuánto es el periodo de ese edificio? Realmente el periodo es de 1.52. ¿Qué quiere decir eso? ¿La estructura es más rígida o más flexible? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Andrea? Que es más flexible. Más flexible. Un periodo más largo, una estructura más flexible. Perfecto, muy bien. Entonces, no tiene sentido. Yo estoy comparando una fuerza, el método de la fuerza horizontal equivalente, asumiendo que la estructura era más rígida y resulta que modalmente la estructura es más flexible, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, lo siguiente, es hacer el cambio. Entonces, voy a corregir eso y voy a venir aquí a la parte de los load patterns y en la parte de la fuerza horizontal equivalente voy a mirar en mi espectro cuál es la aceleración que corresponde a un periodo de 1.51, creo que dije, ¿no? ¿Cuánto era? 1.51, el periodo que aparecía aquí. 52. 1.52. Entonces voy acá, selecciono en mi espectro, lo estoy abriendo ahorita, por si acaso, no lo van a ver. Espero que se me haya guardado. Sí. Entonces aquí veo cuál es para un espectro de 1.52, pues cuánto es el valor. Entonces aquí le puedo poner 1.52, y él automáticamente me calcula, y me da que la aceleración espectral es, y a todos nos debe coincidir lo mismo. Aquí no le pongan tantos decimales, realmente no es necesario que tengan tantos decimales, aunque tengan inclusive un decimal está correcto. Entonces veamos cuánto sería de 1.52. Me dice que es 0.81 G. ¿Estamos? ¿Se mira? ¿Les dio lo mismo, mejor dicho? Sí. Sí. Listo. Entonces, voy a hacer la corrección. Vengo aquí, fuerza horizontal equivalente, modifico este valor y pongo 0.81 en el valor, 0.81. Pero automáticamente el factor K también se me modifica. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la norma me dice que si el periodo es menor a 0.5, pues es 1. Pero si es mayor, pues empieza a cambiar esos valores. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a ver. Por aquí yo tenía ese valor. ¿Cómo se modifica? Si lo tienen de pronto ahí a la mano. El factor K. ¿Listo? Entonces, ese factor K me dice que es 0.75 más. Aquí hay un error.
Listo, aquí me aparece este valor. Entonces lo voy a copiar aquí, la ecuación. ¿Se ve? Sí. Entonces, yo tengo un periodo de 1.51 y entonces el factor K, como está entre 0.5 y 2.5, es 0.75 más 0.5 por 1.51. Entonces el factor K es igual a 1.51. Este es el valor que ingreso aquí en el programa. Entonces 0.81 y 1.51. ¿Ok? Modifico. Para Y también. Doy OK, OK. Y vuelvo a correr y veo. ¿Listo? Hago de nuevo el chequeo. Entonces, fuerza horizontal equivalente. El cortante por fuerza horizontal equivalente es igual a 19.075,0 kilonewtons. El cortante basal, el más pequeño de los dos, es nuevamente en el sentido Y. Ya. ¿Por qué no cambió este valor? Este valor no debería haber cambiado. ¿Estamos? Sí, porque ese no depende de los cambios que hicimos, ¿verdad? Exacto. No depende. Y entonces aquí veo la relación de esos dos. ¿Cuánto es? Cero ochenta y cuatro. 0.84. Eso es mayor que 0.80. Entonces, podemos utilizar esas fuerzas para el diseño. ¿Se entendió? Sí, o sea, básicamente lo que estuvo mal es que asumimos mal el periodo del edificio. Asumimos mal el periodo del edificio. Entonces, otra forma de calcular, de pronto con una ecuación un poco más, ¿qué podríamos decir? Un poco más aproximada, es la ecuación que aparece también en la norma, que es una ecuación también aproximada que depende del factor TC y alfa. Entonces, por ejemplo, dice que el periodo estructural es igual a esa ecuación que dice C sub T por HN a la alfa, donde HN es la altura del edificio medido desde el suelo, que en este caso pues va a ser 4 veces 3.4 metros, que serían los 13.6. C sub T va a depender de esta tablita, en donde estructuras de hormigón sin muros estructurales ni diagonales sería 0.055 y donde alfa es igual a 0.90. Entonces el periodo sería este C sub T por este H elevado a la alfa. Pero fíjense que me sigue dando un valor muy distinto al que nos dio en el análisis modal espectral. Nos dio 0.58. ¿Se nota? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos que en principio, este edificio, pues ya les mencioné en la anterior clase, está diseñado para que falle. O sea, está diseñado para que lo reforcemos en la última semana, o en la penúltima semana de clase. ¿Listo? Pues entonces,
de entrada ya me está diciendo que mi edificio es demasiado flexible y que yo debería considerar de plano, si quiero hacerlo con pórticos que no tengan muros ni diagonales, pues hacerlo más rígido a la carga lateral, aumentando la sección de las columnas, de pronto modificando la orientación de las columnas para tener mayor rigidez en un sentido o en otro. ¿Listo? Entonces, de plano ya me está diciendo algo, que algo no está funcionando bien. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Listo? Pero bueno, así es, así lo vamos a dejar, pues porque esa es la idea de que el edificio falle, ¿no? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Yo tengo una pregunta, Juanca. Dime. ¿Qué pasa si solo le corres el modal? Si solo corro el modal, ¿en qué? En el edificio. Pues si solo hago el análisis modal en el edificio, voy a guardar aquí. Si yo solo saco el análisis modal, pues solamente voy a tener información de ese estado de carga. Solamente me va a dar las deformaciones, la forma de modal, cómo se mueve la estructura, ¿no? Que esa cosa, pues de pronto no la hemos visto, pero fíjense que si yo me voy aquí a un plano XY, XY, y me voy al último piso, pues yo puedo ver también cómo se daña la estructura o cómo se mueve la estructura debido a los modos de vibración. Pero ya, no es nada más. O sea, si yo corro solo el análisis modal, como el análisis modal necesita el efecto, la rigidez del modo P delta, pues no me va a salir un error seguramente, porque no he corrido el análisis P delta para que él tome la rigidez. Podríamos hacerlo, pero pues realmente no te lo recomiendo, ¿no? Fíjense aquí, me aparece que el modo de vibración 1 es en el sentido Y, el modo de vibración 2 se mira que es en X, y seguramente... Solo se ve el Excel. Ah, perdón. Aquí me aparece que el modo de vibración 1 es solamente en Y, el modo de vibración 2 solamente es en X, principalmente, y el modo de vibración 3 es torsional. Aquí sería interesante ver en el lado izquierdo. ¿Se mira que es torsional? Sí. Aquí sería interesante ver en el lado izquierdo, que tengo la estructura en 3D, cómo es que la estructura vibra torsionalmente. Ay, perdón. Ahí lo pueden ver ustedes más rápido. Aquí veo que la proyección pues es más complicada, ¿no? ¿Se ve? Sí. Ok, listo. Entonces ya hemos chequeado dos cosas. La fuerza, que esté coherente, y el porcentaje. Vamos a chequear la última, que son los modos. Entonces me voy a venir aquí a la parte de estructura y voy a seleccionar, en vez de seleccionar lo que he seleccionado antes, voy a seleccionar este que dice Modal Information. Y le voy a dar OK. Entonces, en la forma modal, aquí me aparece los porcentajes de participación de masa modal. ¿Listo? Y esos porcentajes de participación de masa modal es algo que tiene que ver con los modos de vibración que yo le configuré cuando configuré el modo modal o el análisis modal. Entonces, recuerdan que les dije, bueno, vamos a poner un máximo de 24 modos. Entonces, este número, ¿cómo lo determino? ¿Y cómo determino el mínimo? Entonces, resulta que aquí él va a decir, en mi primer modo de vibración, del 100% de la masa del edificio, el 1.73% va a estar actuando en el sentido X y el 78% va a actuar en el sentido Y. Eso es lo que significan esos dos números. ¿Listo? En el segundo modo de vibración, el 81, casi 82% de la masa total del edificio actúa en X y el 0.01 actúa en Y, y aquí tengo otros valores. ¿Se entiende? Entonces, él va a coger
y aquí me va a decir cuánta masa actúa en cada modo. Por lo tanto, pues, en general, lo que yo voy a tener es que la fuerza horizontal equivalente es una simplificación, porque dice que toda la masa del edificio actúa en el primer modo de vibración, o eso es lo que asume, pero aquí estamos viendo que no es toda, es el 78%. ¿Sí? Entonces, esa es la simplificación que utilizamos con eso. Ahora, en la columna que dice sumatoria, él va a ir sumando. Entonces, para el primer modo, en X actuó el 1.7%. En el segundo, actuó el 81%. Entonces, este número más este me debe dar este. Y ustedes pueden hacer, pues, la suma. Al final, si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo mirar en qué momento la masa del edificio supera el 90%. ¿En qué modo ocurre eso? Entonces, ¿en qué modo de vibración yo veo que la masa del edificio en X supera el 90% actuando en la deformación? O participa más del 90%. Juan Carlos, yo tengo diferente. Yo tengo que en el 4 ya sale 94. Ya, no importa. Algo hicimos diferente tú y yo. Entonces, supongamos que tú tienes en el 4 y yo estoy viendo que como en el 5. ¿Estamos? Entonces, en X es en este modo. Y en Y empieza a ser en el 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros debemos chequear pues que tengamos en nuestro análisis modal espectral al menos el número suficiente de modos de vibración que hagan que la masa modal participe un porcentaje mayor al 90%. Entonces, esto es fácil, pues a la larga en SAP, pues no es muy complejo. Ustedes se dan cuenta que analizamos con ese criterio del doble de los modos de vibración básicos del piso, pues ya llegamos al 100% en el modo 12. ¿Se fijan? Que sería lo esperado. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Listo? Entonces, eso sería lo esperado. Pero entonces, esta estructura es muy simple. En estructuras más complejas va a costar más. Entonces, yo voy a revisar que mi análisis modal, pues al menos llegue a un porcentaje superior al 90% en la participación en el sentido X y Y. ¿Estamos? Entonces, con esto, chequeo que mi análisis modal es válido, que se puede utilizar para el diseño, y ahora sí nos vamos a la parte final, que sería la parte de la configuración del diseño. Entonces, una vez que yo ya tengo chequeado todo el edificio, voy a hacer el chequeo de dos cosas: derivas y lo segundo de los elementos. Entonces, para el chequeo de derivas, voy a venirme aquí a Show Display Tables. ¿Listo? Y me voy a ir a los resultados de análisis en la parte de nodos, desplazamientos, y le voy a poner aquí desplazamientos generalizados. Y en este paso voy a seleccionar los desplazamientos generalizados de lo que serían las combinaciones. Puntualmente me voy a enfocar en la de desplazamientos, o sea, las combinaciones que hice sin sismo, sin R, sin dividir por R, que sería en este caso estas dos. ¿Listo? Y le voy a dar OK. A estas dos le voy a dar OK para que me muestre la tabla. Y esto lo voy a exportar a un Excel. ¿Listo? Entonces, esa tablita de Excel me va a aparecer acá. Con esta tablita de Excel, yo voy a coger y voy a aplicarle un filtro. Y le voy a decir, bueno, muéstrame los desplazamientos solamente del sentido X.
que serían estos tres primeros, perdón, estos cuatro primeros. ¿Sí? Que son los cuatro primeros que consideré. Y aquí le voy a decir que me muestre para lo que serían los fenómenos máximos. Y posteriormente hago lo mismo para los mínimos. Y aquí le voy a decir que me filtre para el primer estado. Fíjense que esto estoy viendo los desplazamientos en X o las derivas en X. Por lo tanto, presumiblemente, pues van a ser más grandes para la combinación que tiene toda la fuerza sísmica en X y un 30% en Y. Y le voy a dar OK. Entonces aquí tengo 4 valores. ¿Estamos? De estos 4 valores, pues yo los tengo que organizar. Entonces voy a decir, bueno, este es el valor, ¿sí? Del piso 4, piso 3, piso 2, piso 1 y la base. El desplazamiento o la deriva va a ser 0%. Esto, recuerden que esto ya está en porcentaje, ¿no? Entonces voy a ir copiando. Este es acá, este es acá, así sucesivamente. Le voy a decir que estos son números, para que él entienda que yo le quiero graficar 0% números. ¿Listo? Ahora, aquí le voy a poner los valores de el piso. Entonces, este es para el piso 0, piso 1, piso 2, piso 3 y piso 4. Le voy a decir que esto es números. ¿Listo? Y ahora, de pronto esto lo voy a poner acá. Voy a hacer un gráfico en donde en el eje horizontal esté el porcentaje de deriva. Y en el eje vertical, aquí le voy a cambiar la unidad mínima. Esté el número de piso. Puntualmente, así. ¿Se entiende? Entonces, este gráfico que tenemos aquí, pues corresponde a la deriva en X para este estado o este caso de carga. Deriva en X. ¿Se entiende? Entonces, verifiquemos. Entonces, resulta que para este estado de carga, me está saliendo que la deriva en el último piso es de, en el piso 4 es de 0. Aquí creo que lo hice al revés. Déjenme ver. Este vendría a ser acá. Piso 4, piso 3, piso 2 y piso 1. Así. ¿Estamos de acuerdo? Piso 1, así. ¿Se nota? ¿Están, chicos, o no están? Sí. 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 A grandes rasgos. Vamos a chequear esto en SAP. Entonces me voy a venir a SAP y nuevamente le voy a decir que me muestre en este sentido una deformación de esta columna. ¿Cuál era la que era esta, no? Le voy a decir que me muestre una vista en 3D. Le voy a seleccionar la columna, que me muestre sola esa selección. Y ahora en 3 dimensiones, le voy a decir que me muestre los desplazamientos del caso en X de esa columna. Y le doy a aplicar. ¿Listo?
Entonces, vamos a chequear uno de estos valores. Pues voy a chequear la deriva del piso 4. Entonces, esta columna tiene un desplazamiento lateral de punto en X de 0.826 o 59 metros. A ver, en la cabeza. 0.8259 metros. Y en la base tiene un desplazamiento en X, o sea, en U1, de 0.6805. Lo que quiere decir que la deriva en el piso 4 va a ser 0.8259 menos 0.6805 sobre 3.40. Como esto está en metros, puede ser sobre 3.40 metros. ¿Cuánto da eso? Da 4.3%. Sí, 4.3%. 3%, sí. Listo. Volvemos a nuestro Excel que estábamos viendo hace un momento. Pues bueno, nos da 4.3%. ¿Se dieron cuenta? Entonces, tengo una gráfica que me muestra la deriva, en esto sería la deriva en el sentido X, y voy a poner aquí una edición, nombre, deriva en X. ¿Listo? Y ahora voy a hacer lo mismo para este mismo caso, pero la deriva en Y. Voy a deseleccionar todos y voy a poner ahora al revés. ¿Listo? Entonces esto sería la deriva en Y y las organizo nuevamente. Sería piso 4, este valor. Recuerden poner esto en números. Si lo van a hacer en el mismo Excel, recuerden ponerlo en un número porque sale en formato de texto. 2. Estos son porcentajes. Y aquí lo que hago es agregar la deriva en Y, los valores en X y pues los valores en Y. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí, no, tal vez. Sí, Sí, Ok, se supone que si yo trazo una línea vertical por el valor del 2%, que es lo que limita la norma, si cualquiera de esas líneas cruza el 2%, quiere decir que no está cumpliendo con las derivas. ¿Estamos? Entonces, claramente, pues el edificio en esta combinación tiene una deformación más grande en X. Pues claro, estoy poniendo el 100% del sismo en X y solo el 30% del sismo en Y, y por lo tanto se está moviendo más en X. Si hago un gráfico similar, pero ahora para otra combinación, por ejemplo, esta sería haciendo lo mismo, el mismo análisis, pero para las derivas en la combinación, ¿sí?
que sería la otra combinación de carga, sería esta. Puedo hacer la misma tablita, pero ahora con otros valores, ¿no? Entonces tengo, me falta aquí, P1, P2, P3, P4. Tendría este valor. ¿Qué esperarían de este análisis? ¿Qué debería salir más grande? ¿La línea roja en el otro sentido o la línea azul? ¿La tomate o la línea tomate o la línea azul? La línea tomate. Mate. La tomate, ¿no? Sí, ¿Por qué? porque el sismo en Y está al 100%. Porque el sismo en Y está al 100%. Entonces aquí vamos a poner, vamos a hacer otro gráfico. Voy a poner aquí esta combinación que cambia, ¿es verdad? Y este lo voy a trasladar acá abajo. Y esto ¿se ve? ¿Cumple derivas entonces? No. No, No. no cumple derivas. Muy bien. Carlos, ¿podrías subirle un poquito para ver los valores que tienes que te salieron? Creo que tengo diferentes igual. Arriba, No, o sea, pero los pues valores aquí, de las M, eso ahí. Sí, tengo medio diferentes. Pero bueno, la forma está igual, pero los valores están diferentes. listo. Último paso. Chequeamos ya derivas. Vamos a chequear el diseño. Entonces me voy a venir a Concrete Frame Design y voy a configurar lo siguiente. Nuevamente, el código ACI 314. Esto de los parámetros, los mismos. Pero aquí le voy a decir que este es un edificio que está en la categoría F. Necesito que me cumpla los criterios de diseño sismo resistente. ¿Sí? Y aquí que me diseñe para que la demanda alcance a ser igual que la capacidad. Lo mismo que hacíamos en vigas. Y le voy a dar OK. Sigo al siguiente paso, que es seleccionar las combinaciones de diseño. Y ahí, como es diseño, voy a seleccionar la 1 y la 2, que no tienen sismo. Pero en las de sismo, voy a seleccionar las que tienen R, recuerden. Y ustedes deberían tener un montón que tengan R, ¿no? Y le voy a quitar el visto en Automatic Generate Code Based Design. ¿Sí? Y le voy a dar OK. Una vez que ya tengo eso, le voy a decir, bueno, guardo e inicie el diseño de esta estructura. Entonces, él coge y se va a demorar un poco haciendo el diseño. Y ahí me va a aparecer, a diferencia de la viguita que nosotros estábamos armando la otra vez, pues me va a aparecer que hay elementos que están en rojo. Pues me voy a ir a una vista XZ. En esta parte, en el lado izquierdo. Y ahí voy a mirar, o le voy a decir que me muestre los porcentajes del refuerzo que no están cumpliendo. Entonces aquí me voy a Display Concrete Design y le voy a poner Rebar Percentage y le voy a dar OK. Entonces, fíjense que aquí yo tengo valores de estas columnas que están en rojo
que tienen valores grandes de refuerzo, de porcentaje de refuerzo, 1.80, 1.19. Si yo quiero ver cuáles son los daños o por qué no está cumpliendo esta estructura, voy de nuevo a que me muestre los resultados y le voy a decir que me muestre todas las fallas. Y entonces aquí me aparece con un código de letras cuáles son las fallas de esta estructura. Entonces aquí me dice que JS me está fallando el join share, el cortante en el nodo, en estas columnas de acá. Esta, por ejemplo, no está cumpliendo también la conexión viga-columna, o sea, en la relación de que la capacidad de la viga sea más pequeña que la columna por una relación de 6/5, ¿sí? Y así yo puedo ir chequeando pórtico a pórtico. Si yo le doy clic derecho aquí y le digo que me muestre el sumario, pues me va a mostrar cuáles son los fallas, ¿no? La relación, por ejemplo, me dice el cortante en la conexión en el nodo excede el límite y la conexión viga-columna también está excediendo el límite. Fíjense que aquí aparece .48 en el radio menor o en el eje menor, y en el eje mayor yo tengo que pues la capacidad es igual. Recuerden que yo puse las mismas dimensiones de columna y de viga. Entonces, por lo tanto, pues la viga tiene la misma capacidad en teoría de la columna para soportar carga. ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Aló? Listo. Una cosa importante es que aquí me aparecen también valores adicionales a los que teníamos en vigas. Entonces me aparece el chequeo del diseño de la conexión viga-columna y la relación o de la demanda versus la capacidad. Pero otra cosa que me parece importante es esto, me aparece el diagrama de interacción de la columna. Entonces, eso es algo muy interesante porque me permite mirar el diagrama de interacción sin considerar la demanda del phi o la reducción por la fuerza phi, o considerando el phi de la norma, eso que ustedes hacen con EVA manualmente, supongo, lo pueden calcular, pero más importante aquí me aparece esos diagramas bajo unos ángulos. Entonces recuerdan que en la parte de acá arriba yo les decía, bueno, cuando configuramos le vamos a decir que considere 24 curvas de la superficie de interacción y con cada una 11 puntos. Entonces, estos dos números que nosotros configuramos acá son lo que se modifica cuando ustedes le dicen que les muestre el diagrama de interacción. Entonces, aquí aparecen 11 puntos en el diagrama de interacción y si toda la circunferencia, si yo tengo un plano cartesiano de X y Y de la sección transversal de mi columna, pues él me va a sacar 24 cortes, o sea, a 0 grados, de pronto aquí a una intensidad así. Y esos son los que vemos acá. Y aquí me dice, 360 entre 24, ¿cuánto es? 360 entre 24, ¿cuánto es? 15. 15. Entonces quiere decir que esta es la curva número 1 a un ángulo de 0 grados de inclinación. La siguiente va a ser la curva 2 a 15, luego a 30 y así sucesivamente, hasta que la última pues sea la curva 24. ¿Estamos? Sí. Hello. Listo. Sí, Juanca. Si quieren más puntos, pues pueden modificarla ya en el menú y pues les va a arrojar más puntos en este caso. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, con esto, en teoría, terminamos lo de edificios. ¿Estamos? Recuerden que estamos en una clase adicional, adelantados. ¿Sí? Entonces, la próxima clase, prácticamente vamos a empezar ya con la parte de cerchas. O lo otro que podemos ver es, si quieren, la próxima clase tenemos una holgura para mirar. Ahorita estaríamos entrando
a el módulo C de edificios. ¿Estamos de acuerdo? Según nuestro calendario. Listo, Juanca. Entonces la pregunta es, ¿quieren que comencemos directamente con armaduras? O la próxima clase lo que podemos hacer es un poco jugar con el programa de dimensionamiento de los planos, aunque eso lo podemos hacer también al final, cuando veamos edificios de hormigón. Yo creo que armaduras. Listo. Entonces, digamos que la próxima clase vamos a arrancar directamente con la parte de armaduras para que tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces no se olviden, aquí queda constancia de que la próxima clase, que es el lunes 21, la preparación que vamos a hacer es la preparación correspondiente a cerchas de acero. ¿Estamos todos de acuerdo? Si hay alguien en desacuerdo, que diga, levante la mano en Zoom. Juanca, una pregunta. ¿Cuándo tú te vas a ausentar? El martes 22. O sea, de hecho, con ustedes el 23 es el día que ya repusimos la clase. Ok. Desde el 22 ya no estoy. Pero el lunes sí estoy. Sí, el lunes sí tenemos clase. Ok, Juanca. ¿Listo? Entonces no se olviden de eso. Tengan un excelente resto de día y nos vemos el día lunes. Juan Carlos, ¿será que me Juan puedo Carlos. puedes quedar un rato? Por favor. Claro.